representantes en realidad de los grupos de coirenas y guardaparques comunitarios del área de conservación OSA, desde Ballena hasta Golfito, pasando claramente por la península. Entonces, no, pues yo igual agradecerle a Jim por su disposición, por siempre estar tan anuente a colaborarnos y ayudarnos y por supuesto para compartir todo ese conocimiento. A Jim algunos yo creo que ya lo conocen bastante, él ha trabajado bastante en la península de Osa y pues tiene toda una gran experiencia, ¿verdad? Jim es manejador de recursos naturales también, y es guía turístico y es autodidacta y es, bueno, carguísima. Permiso, Helen. Entonces, ajá, adelante. Yo fui a hacer, perdón, yo fui a hacer un patrullaje con él aquí a Río Nuevo. Ah, excelente, excelente. Buenísimo, entonces ya lo conoces, sí. Sí, ahí Jim también tiene el proyecto de Biosur, ¿verdad? Y ahí tiene ese proyecto también en Río Nuevo y bueno, pues él tiene pues muchas cosas ahí para contarnos también. Entonces, otra vez, bueno, yo súper agradecida y que nos acompañe el día de hoy. Y pues entonces, chicos, los dejo con Jim. Cualquier cosa, recuerden ahí hacer cualquier pregunta. Jim, no sé si te podemos interrumpir en cualquier momento o esperamos al final. Por mí no hay ningún problema. Si podemos evacuar dudas, pues excelente. Ok, perfecto. Entonces, pues... Entonces, adelante, ahora sí. Ahora, Gracias. Gracias, Helen, por esta oportunidad, yo creo que, ¿verdad? Uno tiene ese deber. Hace poco estaba hablando con uno de los pocos lepidopterólogos que quedan en el país y somos muy poquitos los que actualmente quedamos de personas que nos dedicamos a poder estudiar esta biodiversidad. Ya 2 de ellos se han retirado por razón de salud y pues cada vez somos pocos. Y pues lamentablemente no puedo, ¿verdad?, pensar de que cada vez somos menos personas interesadas en estos temas sin tomar, sin compartir el conocimiento que he adquirido durante mi tiempo. Voy a comenzar a hablar un poquito más sobre este grupo, porque primero son muy buenos indicadores, nos permite entender mejor nuestros bosques, sino que también es un grupo muy vistoso y que tiene una importancia turística. Entonces, poderles compartir sobre este grupo de insectos es fundamental para, de una forma introductoria, entender mejor la biodiversidad de artrópodos que tenemos en el Pacífico Sur de nuestro país. Cuando hablamos de mariposas, Costa Rica tiene las mariposas más bellas de nuestro mundo. Coincide de que nací, yo creo que en uno de los países con mayor riqueza del mundo, y me siento muy orgulloso de ser costarricense, sino de que también tenemos las mariposas más bellas de nuestro país que enamoran a miles de personas alrededor de todo el mundo. Pero también son muy pocas las personas que puedan hablar y poder contar las historias de las mariposas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, aprender más sobre este grupo y pues enamorarlos sobre las mariposas de Costa Rica y en especial del Pacífico Sur de nuestro país. Yo represento a una organización que se llama Fundación Biosur. La Fundación Biosur tiene actualmente 2 proyectos creados, sin embargo son 4 proyectos en sí. Y pues actualmente me encuentro en el primer laboratorio para el estudio de la biodiversidad de insectos del Pacífico Sur de Costa Rica. Son un laboratorio que cuenta tanto con equipo óptico, es aclimatado, se mantiene a 19 grados centígrados los laboratorios, pero que también alberga una de las colecciones que se consideran actualmente patrimonio nacional. Es la colección Insectopía. La colección Insectopía es un gran esfuerzo como fundación
que hemos realizado durante los últimos 8 años para poder recopilar la biodiversidad de insectos del Pacífico Sur de Costa Rica. No es un misterio de que la península Osa, en especial, como en sí todo el Pacífico Sur de Costa Rica, tiene un gran endemismo. Tenemos especies únicas que no habitan en otro lugar en todo el mundo. Entonces, entender esta biodiversidad, saber dónde están esas especies, cuándo se encuentran esas especies durante los meses, nos va a permitir entender mejor lo que tenemos y tomar acciones en conservación. Esta colección es un banco de información invaluable para entender fragmentación de bosques, contaminación, cambio climático, entre muchas otras cosas más que este laboratorio alberga. Entonces, se encuentra en Puerto Jiménez y pues el objetivo de toda esta colección no solamente es investigación, sino divulgación y educación ambiental. Nuestro objetivo que queremos hacer con esta colección en un futuro, o parte de ella, es generar el primer centro de educación ambiental de la península Osa. Creo como persona que es una prioridad que nuestra comunidad y también nuestros visitantes entiendan la gran riqueza que tiene esta región. Siempre se habla que tenemos un 2.5% de la biodiversidad mundial, pero sin embargo eso simplemente es un número que queda muy abstracto en nuestros cerebros. Esta colección recopila de una forma tangible la biodiversidad de la región, del Pacífico Sur de Costa Rica. Recopila de una forma que nos permite enseñar qué es lo que tenemos en nuestros bosques y la gran biodiversidad que hay en esta región. No solo eso, sino su belleza. Tenemos animales increíbles. Otro esfuerzo, como está diciendo André, es la Reserva Privada Río Nuevo. El objetivo de esto es poder generar otro sector de senderismo, aparte del Parque Nacional Corcovado. Uno de los nuevos proyectos que se están haciendo y que poco a poco va tomando fuerza con todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo poco a poco para dejar este legado a todos ustedes y a nuestra comunidad. Me inspiro de una gran persona que existió. Él generó el Museo Nacional de Costa Rica cuando tenía 22 años de edad, hace casi 155 años atrás. Se trata de Anastasio Alfaro. Él dice, todas las formas y tamaños, todos los colores del arco iris, todos los matrices de una puesta del sol y la variedad infinita de costumbres y maneras de vivir que jamás llegarán a conocerse en sus menores detalles, constituyen la historia de los insectos, tan interesante para los hombres de ciencia como el estudio de los cuerpos celestes, ambos igualmente inconmensurables. Yo no creo que exista alguien en todo el país que me pueda decir qué es qué, porque nuestra diversidad es tan grande y tan amplia que es imposible que alguien pueda almacenar tanta información en un cerebro humano. A través de las colecciones que generó Anastasio Alfaro, entendimos de que Costa Rica es un lugar especial en el mundo, de que Costa Rica tenía que también ser salvada y que la riqueza natural que tiene Costa Rica es lo que iba a dar renombre a nivel internacional. A pesar de que somos un país muy pequeño, nuestra diversidad suena por cada rincón del mundo. Y pues por eso salen documentales y nuestro nombre como país, pues se da a conocer por todas las regiones del mundo. A pesar de que somos un país pequeño, tenemos alrededor del 6% de la biodiversidad mundial. De ese 6%, que se estima más de 500,000 especies, 300,000 de ellas son insectos. Más del 60% de todo lo que tenemos en Costa Rica son insectos. Y pues eso es algo que, bueno, ni siquiera lo entendemos muy bien. Para que tengan una noción, casi el 80% de las especies de insectos que tenemos en nuestro país siguen sin ser nombradas.
no tienen un nombre científico, no se entienden. Y pues es lamentable porque ese conocimiento es lo que nos va a permitir entender mejor nuestro mundo natural y nuestro accionar en él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y cómo nuestro accionar afecta nuestra biodiversidad? Por eso es fundamental seguir estudiando nuestros bosques, en especialmente la península ósea. Pues bueno, para explicar un poquito más sobre insectos, antes de comenzar a hablar de insectos, vamos a definir qué es un insecto. Y pues bueno, yo creo que hay un errorcito ahí, es artrópoda, me falta una R. Artrópodos, ¿alguien sabe qué significa artrópodos? ¿Qué es un artrópodo? Vamos a ver. Yo creo que la parte podo es algo de pie, no sé. Excelente, excelente. Bravo, Cristina. Exacto. Todo lo que termina en poda quiere decir pata. Artro, me faltó una R, ahí, perdón. Artro quiere decir articulación. Tiene la palabra o la etimología que quiere decir pata articulada. Entonces, todo organismo que tiene patas articuladas, ¿verdad? Exoesqueleto, entre otras características, a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué características tiene un artrópodo? ¿O qué es un artrópodo? ¿O qué animales? Ustedes me pueden decir nombres de diferentes animales invertebrados que son artrópodos. ¿Cómo a qué se le viene a la mente? Cangrejos, camarones, creo. Muy bien, Emanuel. Arácnidos, vecino. Grillos, cucarachas. Piojos, Exacto. Y pues bueno, tenemos, para decirlo, tenemos, ¿verdad? El reino animal. Dentro del reino animal tenemos diferentes filums. El filum Arthropoda está conformado por 5 subfilums. Entre ellos vamos a encontrar los quelicerados, que es todos los diferentes tipos de arácnidos, desde escorpiones, amblipígidos, que son las arañas látigo, los pseudoscorpiones, que parecen unos escorpioncitos pequeñitos que a veces se ven metidos dentro del cuerpo de otros insectos. Vamos a encontrar ácaros, vamos a encontrar las garrapatas, etcétera, etcétera. Dentro de ese grupo que se llama quelicerados. Las quelas, o es una estructura que tienen ellos donde tienen ¿verdad? Los colmillos, es una característica de este grupo, de este subfilum. Se estima que hay unas 115,000 especies a nivel mundial. Después tenemos otro grupo que conocemos como miriápodos. Los miriápodos, ahí encontramos desde los 1000 pies y los 100 pies, ¿verdad? Es un grupo bastante pequeño, se estiman en unas 12,000 especies aproximadamente. No sé si me llegan a escuchar todos bien. Fuerte y claro. ¿Se escucha, Jim? Genial. Y después tenemos crustáceos. Cuando digo crustáceos, ¿a qué se le vienen, como qué se le vienen a la mente? Mariscos. Caparazón. Mariscos, dice, qué rico sabe el cucarachón, digo, el camarón. Pues bueno, exactamente, mariscos, lo que llamamos como mariscos, desde cangrejos, langostas, ¿verdad? Normalmente son... Almejas. Bueno, ya almejas ya son bivalvos, es otra cosa totalmente, pianguas es otra cosa. Recuerden, tienen que tener patas articuladas, o me equivoco si Camarones. los patas articuladas. Camarones, otro que le llaman cuzucos, no sé si lo han visto.
Sí, exacto. Entonces tienen que tener, ¿verdad? Como los cuzucos que también andan metidos. También aquí dentro de los crustáceos encontramos las cochinillas que se hacen bolitas. No sé si los han visto, que antes se veían por todos lados. Uno alzaba un tronco y encontraba las cochinillas que parecen un armadillo pequeñito y se hacen bolitas. Las cochinillas son comedoras, se comen los metales pesados de la tierra, ¿verdad? Correcto. Correcto, Luis. Son sumamente importantes por eso. Pues bueno, ese grupo, bueno, esos son diferentes subfilums que tenemos dentro del grupo de artrópodos. Los artrópodos son increíbles, son muy, muy diversos, pero hay un grupo que es súper mega diverso. Han tenido éxito evolutivo y ese es el por qué tenemos millones de ellos. Hasta la fecha, alrededor de 1.1 millón de individuos se han nombrado y son los hexápodos. Los hexápodos es el grupo más complejo dentro de todo el reino animal. No existe grupo más diverso que los hexápodos. Y cuando hablamos de hexápodos, ¿de qué estamos hablando? 6 patas. Exacto. Hexa quiere decir 6 y podos quiere decir patas. Los que andan en 6 patas. Y pues, ¿qué animales andan de 6 patas? Las cucarachas. ¿Las arañas? Sí. ¿Las mariposas? Las arañas. Las arañas son artrópodos. Las arañas son artrópodos y este otro subfilum que se llaman quelicerados. Aquí los vamos a encontrar. ¿Ves? Aquí no tienen el cuerpo. Vamos a ver de que los hexápodos no solamente tienen 6 patas articuladas, sino que su cuerpo está dividido en 3 tagmas o 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Ya evolutivamente desde acá, después de crustáceos, evolutivamente comienzan a salir esos grupos de animales que su cuerpo está dividido en 3. Mientras que los quelicerados, su cuerpo está dividido básicamente en 2 tagmas: cefalotórax y el abdomen o el opistosoma. Por eso el cuerpo, imagínense el cuerpo de una araña. La araña tiene donde están los ojos y salen de los ojos, salen todas las... ¿Cuántas patas tiene una araña? 8. Excelente. Los arácnidos tienen 8 patas. Entonces, y los que, ¿verdad? Esas patas van a salir de una estructura del cuerpo donde sale desde la cabeza. Después tiene un culón grande que es el abdomen o el opistosoma. Ese es el nombre que se le da. Entonces, el cuerpo está dividido básicamente en 2 partes. Hay un orden, un subfilum de artrópoda que ya está extinto. Y te los voy a presentar. Este animalito que tengo yo es un fósil. Esto existió antes de que cualquier organismo sobre la Tierra comenzara a habitarla. Esto comenzó antes del salto evolutivo que se dio del mar a la Tierra, la conquista a la Tierra. Hay hitos históricos, evolutivos de nuestro mundo natural que ha transformado todo. Y esos momentos están plasmados muchos en fósiles. Esto tiene más de 500 millones de años, antes que los dinosaurios, antes de que los árboles, antes de que saliera la primera flor, antes de que comenzaran los primeros artrópodos que conquistaron la Tierra. Esto es más antiguo que todo esto. Y se les conoce como trilobites. Entonces, ese otro grupo
¿verdad? Ya está extinto. Entonces tenemos los quelicerados, que es un subfilum, miriápodos es otro subfilum, crustáceos es otro subfilum y hexápodos es otro subfilum. El quinto es esto. Vamos a ver, ¿qué dice en el chat? Dice Helen, wow, qué chiva. Qué chida, Jim, ¿dónde lo consiguió? O sea, demasiado perfecto. Sí, ese trilobite, bueno, tengo varios, de hecho. Lo conseguí de Marruecos. De Marruecos. Wow, sí, porque Marruecos. eso es súper complicado. O sea, y yo, bueno, solo yo lo he visto en literatura y en fotos, ¿verdad? En la web, pero nunca, o en libros, pero, o sea, así en vivo y a todo color, de verdad era un wow increíble. Exacto. Tal vez eso es algo que cualquier persona que estudie naturaleza va a llegar a leer. Creo que todo el mundo que estudiamos en algún momento, ¿verdad? Sobre biodiversidad o algo así por el estilo, vamos a tener que leer sobre ese grupo de animales que alguna vez habitaron nuestra tierra. Este ejemplar viene de Marruecos. Marruecos, gran parte de Marruecos fue océano y pues tuve la posibilidad de poder estar ahí y pues yo sabía que Marruecos era famoso por sus fósiles, entonces por ahí pasaron varios fósiles. Eh, pues bueno, los artrópodos es un grupo de animales, bueno, que primero tienen exoesqueleto, quiere decir que sus huesos de cierta forma están como hacia afuera y su carnita está hacia adentro, totalmente opuesto a nosotros, ¿verdad? Nuestra parte dura está adentro y la parte blanda y carnosa está por fuera. Tienen simetría bilateral, quiere decir que está dividido básicamente en dos partes, el cuerpo de ellos. Ambas partes del cuerpo es perfecto o simétrico, que es una característica de eso de simetría eh, eh, simetría bilateral. Y pues además su cuerpo está compuesto de quitina. Quitina es un tipo de proteína también que tiene lípidos, entre otras cosas más, que hace su cuerpo una armadura, lo hace rígido. Sin embargo, la quitina, cuando está fresca, es sumamente moldeable. Es como una gomita. No sé si alguien toca un insecto cuando está mudando, pero uno toca ese insecto y es como una gomita, es flácido. Cuando se expone al oxígeno, ¿verdad? Al aire, pasa algo. Esa quitina se endurece. Una vez más, igual que todos los artrópodos, tienen patas articuladas y tiene algo muy importante, respiración traqueal. No se preocupen, eso ya ahorita más adelante voy a explicar qué es respiración traqueal, es algo muy interesante que pasa con todos los artrópodos en general. Como está indicando, ellos es un grupo muy exitoso. Más del 62% de las especies conocidas conforman o son artrópodos. Y o sea, desde plantas, bacterias, imagínense lo que ustedes se tengan que imaginar, hongos, ellos representan el 62% de todo lo que se conoce. Y en animales, solamente comparándolos con animales, artrópoda ocupa el 72% de todos los animales. Eso estadísticamente, pues, es casi el 72% de lo que usted vaya a ver de animales van a ser este grupo. Entonces, si nosotros queremos aprender sobre naturaleza, ¿qué mejor iniciar con ellos? ¿Verdad? ¿Qué tan rico es entender esta biodiversidad y ver más allá dentro de nuestros bosques? Jim, perdón, ¿te puedo interrumpir ahí? Claro. Que, bueno, o sea, me parece
tan importante lo que estás diciendo, ¿verdad? A veces pensamos como que ir al bosque o ir a un parque es como ir a ver los bichos grandes, ¿verdad? Que claramente son muy bonitos, no estoy diciendo que no, y que llaman mucho la atención, pero a veces obviamos cualquier insecto que nos aparezca a la par, ¿verdad? Y hay algunos que son, o sea, increíbles, igual, bueno, fijo Jim nos va a hablar un poco más, pero digamos, de colores, de formas, de todo, ¿verdad? Que a veces así se descubren un montón de especies nuevas, porque como Jim nos decía, son un grupo que no ha sido, o sea, o que todavía falta mucho por descubrir, ¿verdad? Y a veces es por eso, porque lo pasamos desapercibido y no prestamos tanta atención. Entonces yo creo que es volver los ojos, ¿verdad? A esos pequeños detalles que hay en la naturaleza y que, bueno, como Jim nos está diciendo, si no estuvieran ahí, pues habría muchísimos problemas a nivel de ecosistemas, ¿verdad? Y ecológicos, porque claramente todos tienen una función. Entonces, pues no, era nada más ahí como para agregar el comentario, porque yo creo que a todos nos ha pasado que llevamos a algún lugar y uno busca más como animales grandes, ¿verdad? Y no, tal vez pecando de forma inocente, por decirlo de alguna forma, pero es eso, o sea, ahora que estamos en este proceso de aprendizaje, yo creo que es de que vamos a salir ya con más ganas de buscar de absolutamente de todo, ¿verdad? Claro que sí. Exacto, Helen. Para que tengan una noción, este año publico 60 nuevas especies para el mundo. Es mi mayor Wow. obra en descripción de especies nuevas, junto con un nuevo género de escarabajos para el mundo. Más bien, perdón Jim, hay un comentario acá de Chris que dice que más bien se les tiene cierta fobia a los insectos y pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sin embargo, bueno, más adelante voy a comenzar a hablar un poquito sobre eso, porque es un tabú, ¿verdad? Costa Rica y nosotros como costarricenses, no toque el Juan Pablo que le saca la mano, no toque la mariposa porque le da karate. Existe una infinidad de mitos asociados a los insectos y que solo por eso se matan, cuando son animales totalmente inofensivos. Menos de un 1% de los insectos llegan a ser plaga en cultivos, menos de un 1%. Y por ese 1% se está aniquilando discriminadamente a toda esta biodiversidad, con la utilización de pesticidas y otras cosas más, poniendo en riesgo el funcionamiento del bosque. Pues bueno, más adelante voy a tocar un poquito más sobre este tema. Pues bueno, ellos, los artrópodos en sí, han conquistado cada rincón de este mundo, excepto ya zonas como el Ártico Boreal, que ahí sí es bastante frío, pero sin embargo, después del Ártico Boreal, hay desde a 6.000 metros a nivel del mar en el Himalayas, ¿verdad? En cavernas, en aguas termales, en lagos salados, sobre la superficie del mar, uno puede encontrar insectos. De hecho, este insecto que ilustro en esta diapositiva, que es de la familia Gearridae, habita sobre la superficie del mar. Hasta ahí hay insectos. Entonces, ese es donde se ve el éxito evolutivo que han tenido este grupo de animales. Ahí suenan sonidos un poco raros. O alguien está roncando. Parece como alguien que tiene hambre. El perro de Paola y de Kevin, me parece. Oh, Dios. Pues bueno, hace 8 años inicié este proyecto. Perdón, era mi perra que estaba jugando. Lo siento. Hace 8 años inicié este proyecto con el objetivo de poder entender mejor la península Osa. Pasé por las colecciones nacionales y me di cuenta de que uno de los lugares que tenía mayor vacío en muestreo y en esfuerzos de muestreo era la península Osa. El único lugar donde se ha muestreado en la península Osa es Sirena.
El resto de toda la península sigue siendo desconocida. Y pues eso me llamó muchísimo la atención. Yo llegué cuando tenía 15 años a esta playa, a La Leona. Cuando caminé por esa playa y vi ese bosque, yo dije, aquí yo tengo que vivir. Ninguna escuela ni ninguna universidad me iba a dar el conocimiento que yo iba a adquirir viviendo en estos bosques. Entonces, tomé la decisión de abandonar todo y poder comenzar a vivir la OSA día a día para entender mejor este bosque. Así nació poco a poco este proyecto que es bastante ambicioso. De hecho, Insectopía. Ups, perdón. Pues bueno, Insectopia no solamente se ha hecho eso, sino se ha apoyado a mariposarios en la comunidad, a artesanos también, a poder utilizar esta biodiversidad de una forma más sostenible y pues siempre respetando la naturaleza, sino de que a través de esta colección se ha entendido muchísimo mejor nuestra biodiversidad. Para que tengan una noción, he podido ampliar el conocimiento de la biodiversidad de la OSA, principalmente con el grupo de mariposas. Casi tenemos unos 300 nuevos registros, 300 nuevas mariposas que ni siquiera se conocían o en el país o en el Pacífico Sur, en el Pacífico de Costa Rica. Entonces, entender esto es bastante interesante. Se ha logrado inclusive desarrollar una aplicación que se llama Animals of Costa Rica, que recopila casi 7,000 especies en la palma de la mano de la gente. Es poner 7,000 especies en la palma de la mano de la gente, siendo una guía muy importante para poder dar esa información a personas y que permita la bioalfabetización. La aplicación viene en 4 idiomas, desde latín, francés, inglés, español y alemán. 5, perdón, vienen 5 idiomas. Entonces, desde científicos pueden utilizar esta aplicación hasta ya guías de turismo. Entonces, y recopila principalmente gran parte de la diversidad de artrópodos que tenemos en nuestro país. Si nos puede repetir el nombre de la aplicación. Sí, se llama Animals of Costa Rica. Animals of Costa Rica es un esfuerzo de casi unos 11 años. Es esta aplicación. Animals of Costa Rica. Y la colaboración de 5 autores en total. Pues, bueno, seguimos hablando un poquito más sobre artrópodos. Eso fue como un pequeño
espacio comercial, digo. La evolución de artrópodos comienza hace unos 555 millones de años atrás. Comienzan principalmente tres grupos de animales. Como podemos ver por acá, esto lo que ven acá es un trilobite, que es lo que les acaba de enseñar, ¿verdad? Es cuando comienzan a salir los primeros artrópodos, o estos animales que pueden ver por acá, comienzan a habitar la faz de la, no la faz de la Tierra, los mares de la Tierra. Y poco a poco, a través de pequeñas modificaciones que hicieron en su cuerpo, vieron la posibilidad de poder colonizar la Tierra. Antes de que ellos salieran, ya comenzaron a salir los primeros grupos de plantas, principalmente helechos, especies no vasculares como la Senanginella, musgos. Y cuando el primer artrópodo se asomó saliendo del mar, dijo, aquí hay demasiado para comer. Y eso motivó la colonización o el proceso de ese salto evolutivo del mar a la tierra. Para que tengan una noción, eso pasó hace unos 419 millones de años atrás. Los artrópodos tenían exoesqueleto en ese momento, eran básicamente pequeñas modificaciones que tenían que hacer para dar ese brinco evolutivo. Eso pasó durante una era que se llamó el Silúrico, como le estaba indicando hace unos 419 millones de años atrás. Estaban bien adaptados para conquistar la Tierra. Como le dije, eran pocos las cosas que ellos tenían que hacer para poder adaptarse. Sin embargo, el mayor enemigo que esos organismos tuvieron era la deshidratación. Es algo que todavía los insectos sufren. Procesos de sequía muy grandes llegan a afectarlos a ellos con gran facilidad. Voy a presentarles este animal. ¿Alguien conoce ese animal que está ahí? Esas son las cucarachas de mar. No, el cucaracha de mar se llaman poliplacóforos. Poliplacófora es un tipo de molusco, de hecho. Esto es lo que se le llama cangrejo cacerola. Habita las costas este de Estados Unidos hasta llegar hasta Yucatán. Es donde vamos a encontrar este grupo de artrópodos. De hecho, el aguijón de ellos es venenoso, ¿verdad? No, pero es el único animal con sangre azul en el mundo. Ah, ya sé cuál es. De hecho, se utiliza en la industria cosmética. Lamentablemente, se recolectan millones de ejemplares donde se desangran estos animales hasta la muerte. Este animal ha vivido 5 extinciones masivas hasta que se entopó de frente con el ser humano. Estamos llevando a esa especie también a la extinción. Sobrevivió 5 extinciones masivas hasta que un desgraciado, como ven, entendió de que la sangre de ellas es posible utilizarla para hacer pigmentaciones y pues las desangran por lo mismo. Y ese es el beneficio económico de eso. ¿No les dicen herradura del Atlántico? No he escuchado ese nombre. Siempre bueno, el nombre científico es Limulus polyphemus. Le voy a presentar, estos son Limulus polyphemus. Nosotros tenemos acá uno. Esto fue una donación de una antigua colección, de la colección de Monteverde, para aquellos que alguna vez la conocieron. El Limulus polyphemus es un animal marino que se reproduce en esas costas. Entonces, hay momentos de arribadas, así como llegan tortugas a Nosara, pues así pasa, digamos, que en estas costas, y son miles de millones de individuos que se acercan a la costa para desovar.
Es un tipo de quelicerado. Es un tipo de quelicerado, pertenece a una clase que se llama Sifosura y la familia se llama Merostomatidae. Este grupo es como un tipo de araña marina y pues así se cree que algo así muy semejante fue lo que conquistó la Tierra. El ancestro de todos los artrópodos que hay sobre la faz de la Tierra en este momento. Cuando hablamos de artrópoda, estábamos viendo con anterioridad que existe ese grupo que se llama hexápoda. El subfilum hexápoda está conformado por animales que tienen 3 tagmas o 3 partes del cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. Entonces, cuando hablamos de cabeza, tórax, abdomen y caminan en 6 patas, ¿de qué estamos hablando? Las hormigas. ¿Cuántas patas tiene una mariposa? ¿O un grillo? ¿O una mosca? De insectos. Tienen 6, todas. Cristina acaba de decir algo muy clave: insectos. Exacto, insectos. ¿Y qué es un insecto? Tienen 6 patas. Ok, tiene 6 patas, muy bien. ¿Qué más? Tiene abdomen. Tiene el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué otra característica tiene un insecto? Respira por el abdomen. No tienen sangre. Sí, claro, sí tienen sangre. Se llama hemolinfa. Invertebrado. Es invertebrado. Bueno, que eso es característica de todos los artrópodos. Entonces, pero así insecta, ¿qué otra característica tienen? Antenas. ¿Cómo huele un insecto? Alas, antenas. Alas. Muy bien, Emanuel. Acabas de decir algo muy, muy clave. Alas. Alas. Antenas. Otra característica muy importante que hacen los hexápodos. Sin embargo, vamos a ver de que no todo lo que brilla es oro, porque existen organismos que caminan de 6 patas, tienen ojos compuestos, tienen antenas, el cuerpo dividido en 3 partes y que no son insectos. Se les conocen como parainsectos. Es básicamente los ancestros más antiguos que hay en este subfilum que llamamos hexápodo. Y se los voy a presentar en este momento. Tenemos varios colémbulos, tenemos los dipluros, los proturos y los, este que dice silverfish se llama Tisanurus actualmente. Este que dice Archaeognatha actualmente se le llama Tisanurus. Y se les conoce como parainsectos y son un grupo llamado Apterygota. Aptera quiere decir sin alas. No tienen alas. No desarrollan alas. Ahí la diferencia. Claro, hay otras diferencias más. Unas están entre el tipo de boca que ellos tienen, la forma de sus antenas, que tienen músculos en cada segmento antenal. Los insectos no. Y se los voy a presentar. Son muy pequeños, pero también están en nuestros bosques. Estos son los primeros organismos que comenzaron a habitar la Tierra, o los ancestros de todos los insectos que se conocen hasta la fecha. But we seldom see them. This pen will give you an idea of why. They're tiny. This minute little creature is a sprint animal. It's less than 0.5 millimeter long.
the size of a full stop. In 1 square meter of soil, there may be over 10,000 of them. Drying out is a very real danger for them, and some waterproof themselves regularly with a droplet of special grooming fluid. You might even say that they have turned bathing into an art form. They even have 2 inflatable tubes that enable them to get to those hard-to-reach places. To help them get around through the leaf litter, these springtails, as their name suggests, have a rather novel way of jumping. They have a tiny 2-pronged lever beneath their abdomen. One small flick from it can catapult them 6 inches, some 15 centimeters, into the air. It's the equivalent of a human being jumping over the Eiffel Tower. And if they happen to land upside down, well, they have a special way of righting themselves. They use their grooming fluid dispenser to stick onto the ground so that they can pull themselves back onto their feet. Son muy pequeños, no tienen alas. Como dice David Attenborough, que David Attenborough estuvo hace poquito en Puerto Jiménez, de hecho, hace casi 1 año y medio. Tuve la posibilidad de conocerlo a él. Y pues bueno, son muy pequeños. Tienen ese órgano que los hace saltar y como dice, es como que un ser humano saltara a la Torre Eiffel. Hay dentro de nuestros bosques no solamente los colémbolos, es así como se le conoce a este grupo de parainsectos o esos insectos ápteros, sino que conocen a esta hormiga. Sí, esa es una hormiga que pica muy duro. La arriadora, ¿es que le llaman? Algo así. ¿Cómo? Las arriadoras son. Acá, algo así. Arriera, creo que sí le decimos. La Como arrieras. Bueno, así les conozco yo. Bien. Las hormigas. ¿Y qué son las hormigas arrieras, Mayra? ¿Qué hacen las hormigas arrieras? Uy. Bueno, cuando llegan a la casa, se come la mayoría de cosas, de insectos y saca todo, cucaracha y de todo. Limpian la casa. Limpian, claro. ¿Cómo puede reconocer usted una hormiga arriera a una zompopa, por ejemplo? ¿Cómo la reconoce? Bueno, cuando lo pican o lo muerden, si te muerden es súper, o sea, es muy lo enchila mucho a uno y no sé, no sé cuál es la diferencia entre la zompopa y... Esa misma respuesta, yo he visto a mi perro sufrir así, literalmente un perrito que lo agarraron, se le subieron y el pobre lloraba. Entonces podemos decir que son muy agresivos, es un tipo de hormiga muy agresiva. Extremadamente brava y territorial. Pues bueno, les comento, la hormiga arriera son fascinantes. No solamente se pertenece a un género que se llama Esciton y se escribe E-C-I-T-O-N. Tenemos un montón de especies. Y lo más interesante, una vez yo sentado viendo las hormigas arrieras, porque ellas andan en el bosque, ¿verdad? Follajeando y matan todo lo que encuentran de camino.
desde pequeños vertebrados, desde culebras hasta escorpiones, arañas, cucarachas, todo lo que vengan de frente se lo devoran. Muy importante, eso es lo que ellos hacen. Básicamente regulan la población de insectos que viven en las hojas, en la hojarasca. No solo eso, sino me recuerdo una vez porque, a ver, yo no fui que yo leí esto en un libro o todo lo que les voy a contar, sino esto es mi experiencia de vida, esa experiencia que he tenido en la OSA y que el mundo natural me lo ha permitido aprender. Cuando estoy yo ahí viendo, ¿verdad? Las hormigas, sentado como un chino, viendo las hormigas así pasar, ¿verdad? Y la cosa está de que veo como una hormiga soplada, más rápida que las hormigas arrieras. Y yo dije, a ver, esto no es una hormiga arriera. Y me quedo viendo, yo paso otra más rápido. Yo no, esto no es una hormiga. Y recolecté unos ejemplares y pude captar esta fotografía. Lo que ven aquí es un parainsecto, ¿verdad? Esto que no es insecto todavía, un ancestro de los insectos que se llama Tisanurus, un pececillo de plata. Es el nombre en español que se le da a este grupo, un fósil viviente. Este organismo existe muchísimo antes de que los continentes comenzaran a dividirse. Existió inclusive durante la Pangea. Y ese organismo vive en nuestros bosques y se ve asociado con las hormigas arrieras. Las arrieras tienen un montón de relaciones simbióticas con un montón de organismos. Desde aves, tenemos desde una tangara que es endémica del Golfo Dulce, que la tangara anda detrás de las hormigas arrieras, entre un montón de aves que se llaman hormigueros, ¿verdad? Que andan detrás de las hormiguitas arrieras, pero inclusive un fósil viviente que vive en medio de ellas. Este animal se alimenta de los residuos que dejan las hormigas arrieras en su paso. Y anda comiendo toda la basurilla que anda dejando las hormigas, de lo que ellos van atacando. Es una relación simbiótica que conocemos como comencialismo. Solo el pececillo de plata se ve beneficiado de esta relación. La hormiga arriera no la ataca porque genera un olor que hace pensar de que es una hormiga más en medio de todas esas hormigas. Lo más interesante de todo esto es que dentro de nuestros bosques hay organismos que tienen más de 400 millones de años que viven en nuestros bosques. ¿Cuántos años duró para generar el ecosistema más complejo que existe en el mundo, que es el bosque tropical lluvioso? Y que todavía se sigue tirando día a día discriminadamente abajo estos bosques, cuando la madre tierra duró más de 400 millones de años en poderlo generar. Ahora sí, vamos a hablar sobre insectos. Insectos son muchos. Ahí vamos a encontrar, pues bueno, ya hemos visto que en esta esquina, en la esquina izquierda superior, son los parainsectos, o aquellos que no son insectos en sí. Son los ancestros de los insectos. Ya vamos a encontrar dentro de los parainsectos, ¿verdad? Los más cercanos a ellos vamos a encontrar los odonatos y las efímeras. Tanto odonata y efímera se les conocen como paleópteros, que quiere decir los de alas antiguas. Ellos dos conforman los dos órdenes de insectos más antiguos que hay en el mundo. Después de los parainsectos, esto es lo más antiguo. Y los primeros grupos de animales que comienzan a desarrollar alas. Ya aquí, en la clase insecta,
comenzamos a ver el desarrollo de las alas. Si no hubieran existido los insectos, créeme que no hubieran existido ni reptiles voladores en esos tiempos dinosaurios, y que muchos de ellos evolucionaron en todas las aves de todos los bellos colores que pueden existir en el mundo. Ellos fueron los que conquistaron por primera vez los cielos, y lo que llevó a otros grupos de animales a conquistarlos también. Si no hubieran existido insectos, tal vez no voladores, no hubieran existido tampoco murciélagos, aves, entre otras cosas más. Tenemos diferentes órdenes de insectos. Tenemos los dípteros. Di quiere decir dos y teros quiere decir alas. Entonces, los insectos de dos alas. Las moscas, mosquitos, tienen dos alas, y que son las alas anteriores. Todos los insectos tienen cuatro alas, dos pares de alas, cuatro alas en total. Las alas de arriba se les consideran alas anteriores, se les llaman alas anteriores, y las alas posteriores son las alas de abajo. Entonces, una mariposa tiene ¿cuántas alas en total? Cuatro. Cuatro. Genial. Tenemos los isópteros, que ese orden dejó de existir. Hace casi 1 año y medio se cambió. Isóptera eran las termitas, y se descubrió que las termitas no eran un orden, una clase de insectos, un orden de insectos verdadero. Actualmente conforman parte del orden de las cucarachas. Las termitas son cucarachas sociales. No tiene nada que ver con hormigas, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa de que las cucarachas son hormigas. Dicen, Helen, que si podemos tomarnos una foto. Sí, sí, es que siempre hacemos la foto como al inicio, porque a veces algunos se tienen que ir antes, entonces les voy a pedir que nos peinemos y encendemos la cámara y nos arreglemos. Bonitos y gorditos. ¿Verdad? Sí, no, es rapidito. Nada más, Jim, tal vez si dejas de compartir un momento, perdón la interrupción, para poder tener todos ahí en la pantalla. Listo. Ahora sí. A la cuenta de 3, ya todos peinados. 1, 2, 3. Listo. Ya tengo la foto. Ay, no, perdón. Me apareció un mensaje ahí y me tapó algunos. Otra vez. 1, 2, 3. Ahora sí. Listo. ¿Me la pasa, Helen? Claro, sí. Muchas gracias. Ya, continúe. La voy a publicar en las redes sociales de la fundación para que se vean y etiqueten. Ya me perdí. Qué barbaridad. Perdón, estabas hablando de... Las termitas que son cucarachas. Exacto. Estamos poniendo atención. Así que hay gente que piensa que las cucarachas son hormigas. Sí, exacto. Hay gente que piensa eso. No, eso no es de Dios. Pensar eso no es de Dios. Entonces, de hecho, actualmente, como está indicando, son cucarachas. Se considera una familia de cucarachas. Tenemos el grupo que se llaman los famosos grillos saltamontes o el grillo topo. Tenemos los ortópteros. Orto quiere decir recto y teros quiere decir alas. Los de alas rectas, ¿verdad? Para que no malinterpreten. Tenemos los coleópteros. Colio quiere decir endurecido o duro. Entonces, coleópteras son los de alas endurecidas. El primer par de alas se endureció, formando como un tipo de blindaje para el animal. ¿Verdad?
Después tenemos los hemípteros. Hemi quiere decir mitad. Entonces habla sobre los insectos que tienen la mitad de sus alas endurecidas. Ahí vamos a encontrar desde chinches de agua, desde pulgones, de las chinches que huelen feo o huelen duro o bastante fuerte a mí me huelen a veces como a cerezas o a veces huelen como a culantro. Jim, Ajá. es que ahora tú contabas que hay personas, bueno, que tenían como la costumbre como de matar a los bichos por el tema de las enfermedades, pero es que eso no solamente de aquí de Costa Rica, eso es en general bueno, digo yo toda América, porque de hecho en Brasil también hay historias como estas, y yo que estoy en Venezuela también eso se da. De hecho, en Venezuela es muy común una enfermedad que se llama mal de Chagas, y la dan justamente los chinches. Entonces, sí hay, digamos, ese recelo de las personas, ¿verdad? Sobre todo los campesinos, bueno, de todo el mundo, porque en realidad son bichos que están muy, muy extendidos y llegan a cualquier parte, inclusive a partes urbanas. Entonces, siento yo que más bien es como que uno debería haber tenido, al menos en la escuela, como el conocimiento para lidiar con eso. En vez como de matar los bichos, como lidiarlo, porque definitivamente sí es un problema de salud pública, ¿verdad? Pues bueno, sí, claro, sin embargo es un porcentaje mínimo. O sea, realmente son muy pocos los insectos que van a generar algún problema como tal. Es más bien fomentar el estudio de esos grupos de insectos para poder tomar acciones que permitan evitar esos problemas como tal. Uno de ellos, claro, es la información. La información es vital, por eso estamos acá y por eso yo no me puedo morir sin poder comunicar mucho de lo que yo conozco sobre estos grupos de animales. Creo que tengo una responsabilidad social de poder compartir y no quiero que si me pasa algo así por el estilo, se vaya a perder todo lo que he aprendido durante tantos años. Sí, el mal de Chagas también está presente en Costa Rica. Y de hecho, dentro de este curso, vamos a aprender sobre inclusive mariposas que matan gente. Tenemos mariposas que matan gente. A ver, Helen, ¿usted conocía algo así? No, jamás. Estoy aquí como que se me va a explotar el cerebro. Entonces, pues bueno, para no aburrirlos con todos los órdenes de insectos, nos vamos a enfocar en el segundo orden de insectos más diverso en todo el mundo. El primer grupo más diverso son los coleópteros. Y les explico por qué son tan ricos en especies. Primero porque han desarrollado estos alas endurecidas que tienen un nombre conocidos como élitros. Los élitros básicamente son alas duras que permiten proteger este par de alas membranosas. Eso le permite colonizar microecosistemas que no están disponibles para ningún otro organismo. Por eso los escarabajos ustedes van a encontrar dentro de la fruta, dentro de caca, dentro de los troncos, dentro de todo, bajo la tierra. Los escarabajos se meten donde ningún otro organismo se puede meter, colonizando zonas que ningún otro puede llegarlo a hacer. Y es por su cuerpo tan blindado que tiene. Una vez, de hecho, hay una historia que dicen que le preguntan a Charles Darwin, Darwin, ¿usted cree en Dios? Y dice Darwin, bueno, si yo creo en Dios, le puedo decir de que a él le encantaban los escarabajos. Porque es el grupo más exitoso que existe dentro de todos los organismos que hay en la Tierra. Entonces, si hay un Dios, se tomó la paciencia literal de poder generar un grupo gigante. Después de ese grupo, ¿verdad? De este orden, tenemos los lepidópteros. Lepidópteros es el segundo orden más grande que existen después de los coleópteros. Esto está cambiando. Actualmente también se consideran los himenópteros. Hay un debate muy grande que se está dando dentro de la comunidad entomológica
donde se está apuntando que Hymenoptera, las abejorros, avispas, abejas y hormigas, es el orden más rico de todos los órdenes de insectos, el que contiene mayor cantidad de especies. Y después más adelante les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de insectos, estamos hablando sobre organismos que son unisexuales. Básicamente, existen hembras y machos, ¿verdad? Son dioicos, tienen los sexos bien definidos. Sin embargo, hay unos que se pueden reproducir por partenogénesis, que se copian, se clonan, no tienen que tener reproducción sexual para poder reproducirse, sino que son clones de ellos mismos. Presentan exoesqueleto externo, el cuerpo dividido en 3 partes, ojos compuestos, 3 pares de patas, un par de antenas, 2 pares de alas, pero hay excepciones. Hay insectos que ya han perdido sus alas, como los juanpalos, por ejemplo. Los ancestros de los juanpalos tienen alas y todavía viven en los bosques de Costa Rica. Se llaman pseudophasmátidos. Vamos a ver si encuentro un pseudophasmátido. Después tenemos a los juanpalos, ya que no tienen alas del todo. Sus ancestros tenían y eso los vuelven a perder. Hay 2 tipos de desarrollo. Holometábolos y hemimetábolos. Más adelante vamos a ver qué es eso. Presentan éctisis. Éctisis quiere decir mudas. Ellos mudan su cuerpo y es la forma que crecen. Desde todos los artrópodos, de hecho, no solamente insectos o la clase insecta como tal, sino todos los artrópodos mudan su exoesqueleto. Todo el exoesqueleto se muda. Entonces, eso se les denomina écdisis. Representa la mayor biomasa animal en el mundo, de gran importancia para los servicios ecosistemáticos como la polinización, la incorporación de nutrientes, entre otras cosas más. O sea, dentro de todos los servicios ecosistemáticos que pueden existir, ellos hacen todos ellos. Desde polinización, ¿verdad? Que es fundamental. Si no hay polinización, le dije, ay, sí, qué bonito, andan polinizando flores. Ay, qué tierno. No, eso es vital. Sin eso no habría ni monos, no habría una anta, no habría un pisote, literal. O sea, no habrían frutos dentro del bosque. La polinización es fundamental, inclusive para nosotros mismos, ¿verdad? Para nuestra propia especie. Para que tengan una noción, los primeros insectos voladores salieron hace unos 350 millones de años atrás. Hace 350 millones de años atrás, antes de que saliera la primera flor, estos organismos comenzaron a surcar los cielos. Su cuerpo son ectotermos. Eso es la forma de termorregulación. Pueden ser ectotermos o heterotermos. Más adelante vamos a hablar sobre todo eso. Esos son como algunos rasgos, a grosso modo, si queremos describir este grupo de animales. Vamos a ver. Ok. Por aquí nos mencionaba Kevin que un ejemplo también de la muda es la chicharra, ¿verdad? Que yo creo que es la más común que siempre vemos. Sí, pero inclusive una mariposa muda. Todos los insectos mudan. Todos, sin discriminación. Si es un insecto, muda. Si es un crustáceo, muda. Si es un arácnido, también muda. Entonces, es una condición de artrópoda, ¿verdad? De todo el filum artrópoda y de todos sus subfilums como tal. Estábamos hablando que el cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Esto es como la anatomía básica de un insecto. Su cuerpo está dividido en 3 partes. Además, tenemos los ojos compuestos. Ahorita vamos a hablar de qué está compuesto y por qué son compuestos y cómo un insecto ve a través de esos ojos, que cuesta muchísimo imaginar.
El tórax de un insecto vemos que está dividido en 3 partes: protórax, mesotórax y metatórax. Tenemos 2 pares de alas. Uno sale en el segundo segmento torácico, el mesotórax, y el último par de alas, las alas posteriores, salen del último segmento torácico, el metatórax. Además, tienen 10 segmentos abdominales. El abdomen de los insectos está dividido en 10 partes. Además, tienen 3 par de patas reales, ¿verdad? Que salen de cada uno de los segmentos torácicos. Como estamos viendo, tienen 3 segmentos torácicos. Y que esas patas también son sumamente complejas. Desde poder ver el insecto más pequeño que ustedes hayan visto en su vida, hasta el insecto más grande que hayan visto en su vida, todos van a tener esta anatomía que aplica para todos ellos. Aquí vamos a ver un poquito sobre cómo luce un insecto desde adentro, o qué es lo que tiene un insecto adentro. Sí, hay órganos, ¿verdad? Y esos órganos están embebidos en un tipo de líquido que se le llama es una sangre, es un tipo de sangre, se llama hemolinfa. La hemolinfa, a ver, yo creo que todo el mundo ha estripado una cucaracha en su vida. A veces, o un grillo. No sé si alguien ha visto como que sale un color. ¿De qué colores salen normalmente cuando estripan un insecto? Como blanco, amarillento. Verduzco también. Ese color verde es la sangre de los insectos. Los insectos no tienen sangre roja como nosotros. Y eso se debe al tipo de respiración que tienen los insectos. Los insectos respiran a través de algo que se llaman tráqueas. Ahorita vamos a ver por qué no tienen sangre roja. Pues bueno, si vemos un corte transversal de un insecto, vamos a encontrar desde los ojos compuestos, vamos a encontrar un cerebro, ¿verdad? Va un cerebro, viene un tracto digestivo, ¿verdad? Que viene dividido en varias partes, ¿verdad? Tenemos esto que es amarillo, que se llama el tubo de Malpighi. Estos son gónadas de la parte ya sexual, los órganos sexuales de un insecto. Lo que ven acá, en la parte superior, es básicamente parte del sistema circulatorio, y la parte inferior es la parte nerviosa. Básicamente, los insectos no solamente tienen un cerebro, sino que tienen muchos cerebros a lo largo de su cuerpo. Esos son ganglios que tienen neuronas a lo largo de todo su cuerpo. Por eso usted le puede cortar a cualquier insecto la cabeza, ¿verdad? Y él puede seguir vivo. El animal va a seguir vivo y el animal no muere porque le cortaste la cabeza, sino que muchas veces pierde la posibilidad de poder alimentarse. Por eso el dicho de que uno puede cortarle la cabeza a una cucaracha y vivir perfectamente 2 semanas sin cabeza. Entonces, estos cerebros siguen realizando sus funciones como tal. Si comenzamos a ver sobre el aparato digestivo, lo que estamos viendo acá es la glándula salival, que es la que produce la saliva de los insectos, ¿verdad? Tiene la parte de la boca, y después tiene esta apertura que es parte también de la boca y lleva hacia el esófago. Tiene un buche, tiene un ventrículo que básicamente va a regular los alimentos y cómo van pasando los alimentos a través del tracto digestivo. Los tubos de Malpighi son fundamentales. Los insectos no
A ver, ellos orinan, sí orinan, pero no es como un ser humano o un mamífero que se pega una gran orinada. Ellos no hacen eso. Los insectos regulan muy bien la cantidad de sal que tienen dentro de su cuerpo. Evitan perderla, de hecho, y evitan perder agua, porque el mayor enemigo que tienen los artrópodos en general es la deshidratación, como estábamos hablando. Entonces, muchos de estos insectos han desarrollado, este tipo de órgano que se llama tubo de Malpighi. Solamente insecto tiene esto, que es un órgano que ayuda a la parte de excreción. Cuando hablamos sobre órganos respiratorios, estamos hablando sobre procesos de tráqueas, una respiración traqueal. Son pequeños tubos, hay una perforación a lo largo del cuerpo del animal, principalmente están en el sector del abdomen. Estos por fuera se le pueden ver como unos pequeños orificios que se llaman espiráculos. Y los espiráculos llevan a una ramificación de muchos tubos muy pequeños que llevan directamente el oxígeno hasta el tejido del animal. Entonces, por eso los insectos son pequeños. No sé si han escuchado que hace muchos años los insectos eran gigantes. Y eso era porque la atmósfera tenía mayor cantidad de oxígeno. Ahora, como se está perdiendo ese oxígeno, cada vez los insectos son más pequeños. Entonces, esta pérdida, ¿verdad? Y esa faltante de O2, de oxígeno, limita el tamaño de los insectos como tal. La respiración de un insecto es más eficiente que un humano o que un otro animal. La respiración de ellos, de nosotros, es esto, ¿verdad? Para eso tenemos que tener músculos, tenemos que gastar energía para poder nosotros introducir el aire hasta nuestros pulmones. Ellos no. El aire entra directamente por esos tubos y los lleva directamente a sus tejidos. Ellos no gastan energía respirando. Nosotros sí. Por eso se dice que el proceso de respiración de los insectos es bastante eficiente, más eficiente que el resto de todos los animales. Aquí se ve un poquito sobre los tubos de Malpighi, que les está indicando. Ahí me disculpo, tenía que mover esta diapositiva a la anterior. Cuando estaba hablando Helen, que cuando uno estripa una cucaracha, ya veo que anda matando cucarachas en su vida. Qué especista que eres, amiga. Perdón, creo que todos hemos matado cucarachas en la vida. Qué especista que eres. No me Yo anoche maté 6 y estoy muy orgullosa. A ver. Qué bueno, bárbaro. y Maru está compitiendo. Las detesto. Por lo menos dentro de la casa las detesto. Qué especista que eres, amigo. Entonces, cuando uno estripa, por ejemplo, una cucaracha, y que dice Helen, lo describió muy bien, se ven amarillos. Son los tubos de Malpighi, que es ese órgano excretor que tienen los insectos. La cabeza de un insecto también es sumamente compleja, ¿verdad? Tenemos desde antenas, palpos maxilares, palpos labiales, labro, tenemos el labro, el clipio, que es como esta parte de acá. Tenemos el vértex, que es esto, la cabeza de los insectos, siempre hay como una sutura aquí a la mitad. Tienen los ojos compuestos, no solamente tienen ojos compuestos, sino que también algo que llamamos ocelos. Los ocelos son ojos simples, ojos que no ven color, ni forma, ni tamaños, ni movimiento. Solamente ve intensidad de luz. Es el tercer ojo de los insectos. Tienen, ¿verdad? La jena es esto, como los cachetes del insecto.
En la parte trasera, pues vamos a encontrar un montón de estructuras más. Y pues, pues bueno, siempre la cabeza es una estructura esclerotizada, una estructura dura. Eso aplica para todos. Normalmente la cabeza es la parte más dura que va a tener cualquier insecto. Y pues alberga los órganos de los sentidos. A través de esto, el animal ve, huele y también y se alimenta. Entonces también vamos a tener el tracto digestivo como tal del animal. Hay muchas formas de aparatos bucales. Tenemos desde la proboscis, ¿verdad? La proboscis es lo que le llamamos vulgarmente como espirotrompa en las mariposas. Tenemos el tipo de boca que se llama labio, que es el que se ve en moscas. Tenemos el estilete. Esta lámina tiene un error. Esto no se llama labio, se llama estilete, que es el tipo de aparato bucal chupador o perforador que se ve mucho en los chinches. Tenemos otro que ya es mandíbulas, que muchos de ellos ya lo tienen los escarabajos, entre un montón otros que tienen, ¿verdad? Entonces, igual las antenas es una estructura sumamente compleja en muchos grupos de insectos, y inclusive tanto el aparato bucal como el aparato, las antenas, nos permite reconocer el orden de los insectos o qué grupo de insectos estamos hablando, o inclusive familias. Nos permite reconocer familias. Entonces, ver esas estructuras nos va a dar muchísima información para ver de qué animales estamos viendo. Esto es un ejemplo de algunos tipos de antenas que podemos encontrar. Tenemos antenas que son filiformes, que parecen como un tipo de pelo, que va desde un poquito más, desde gruesitos hasta ya casi, ¿verdad? De mayor a menor. Aserrados, que parece una pequeña sierra. Tenemos esta otra, la melada, que es los que vemos en los abejones de mayo, por ejemplo. Los abejones de mayo, los grupos de diferentes familias, una familia de escarabajos, vamos a encontrar esto. Estas antenas se abren así, como si fuera un abanico. Plumosas, que lo vamos a encontrar en diferentes especies de polillas, quiero decir. Setas, que los vamos a encontrar en diferentes especies de mosquitos. Pues bueno, hay una gran diversidad de antenas. El tórax de un insecto, como estábamos hablando, está dividido en tres partes: protórax, mesotórax y metatórax. En cada una de ellas vamos a encontrar una pata. Entonces, pata anterior, pata media y pata posterior. En el segundo segmento torácico, que se llama el meso, a ver, termina la frase, meso. Tórax. Muy bien. Tenemos el primer alas, el grupo de alas, que son las alas anteriores, y en el metatórax tenemos las alas posteriores. Bravo. Como vemos, también son sumamente diversas y también se reciben diferentes nombres. Tenemos en los insectos, como los escarabajos, las alas anteriores se modificaron y se llaman tegminas. Se llaman, en saltamontes se le llaman tegminas. No sé si han tocado las alas de los saltamontes. Las alas de los saltamontes, las alas anteriores son semi endurecidas. Se le llaman tegminas. Después tenemos, por ejemplo, en las moscas, el segundo par de alas, las alas posteriores, se modificaron, se reducieron y quedaron atrofiadas. Entonces, por acá se les va a poder observar algo que se llaman balancines. En escarabajos tenemos los élitros. Los élitros son las
alas anteriores de los escarabajos y que están modificadas. Y después están los chinches, que los chinches pertenecen al orden Miptera, que quiere decir mitad ala, porque la mitad de su ala está endurecida y la otra no. Por eso se le llama hemiélitro. Esos son en escarabajos élitros y en chinches se llaman hemiélitros, las alas anteriores. Las patas de un insecto también son sumamente complejas. Existe una gran diversidad de patas también, pero esto es como el prototipo de las patas de normalmente un insecto. Tenemos la coxa. La coxa es como decir de donde se aferra la pata al cuerpo del animal, lo que nosotros llamamos nalga. O Después, hombro, o el hombro. o el hombro, sí. Entonces, pero bueno, a mí me gusta decir qué buena coxa. Después tenemos el fémur, tenemos la tibia y tenemos los tarsos y tenemos las uñas. Eso es como la estructura más básica de una pata de un insecto. Como ven, hay miles de formas de patas y eso responde, igual que las aves. A ver, si la ave el pico hace así, si el pico hace allá, el pico hace para acá, eso depende y responde al tipo de alimentación que tiene ¿verdad? Las aves. Pues es algo muy semejante acá. Depende del tipo de ecosistema, hábitat que habita este animal y de qué se alimentan, así sus patas también se modificaron. Entonces tenemos desde insectos acuáticos que tienen patas sumamente planas en forma de remo, que son patas nadadoras. Tenemos desde las mantis, que utilizan sus patas para cazar, que son patas raptoras. Tenemos como el grillo topo, que es subterráneo y que excava, es un excelente excavador, que son patas excavadoras. Tenemos patas que se llaman marchadoras, como las de los hormigas, y patas saltadoras, como lo de los saltamontes. El abdomen de un insecto, está indicando, es sumamente complejo. Normalmente son placas, entonces son 10 segmentos y para cada segmento hay una placa, una dorsal que se le llama tergitos y después en la parte ventral, ¿verdad? En la parte de abajo se le llama esternitos. Hay ciertas, aquí lo que se pueden ver, esos puntos negros son los espiráculos. ¿Qué eran los espiráculos? Los por donde entraba el aire. Muy bien, excelente. Después tenemos en muchos insectos ya todavía muy desarrollados, son esa estructura que se llama cercos. Tal vez Helen, que andas tripando cucarachas. Perdón, perdón. No sé si han notado, pero la cucaracha, cuando uno la anda correteando y se mete una rendija, deja el culillo por fuera. ¿Alguien ha notado eso? Siempre dejan como el culillo por La fuera. verdad, no, nunca. No. O sea, Pues bueno. nada más como que uno la ve y la persigue. Y Maru es más experta, yo creo. Sí, sobre todo cuando tienen el huevo ahí con las crías ahí metidas, lo dejan por fuera y va guindado ahí de eso. El frijolillo. Correcto, qué asco. Eso, te cuento, no es un huevo. Pueden haber hasta más de 100 huevos en esa cápsula. Eso se llama ooteca. Por eso. Qué especista. Entonces, este cerco cumple una función bastante interesante porque es como el par de antenas que tienen ahí abajo. Entonces, los cercos, si usted le ve esa estructura a una cucaracha, nos vamos a dar cuenta que es muy peluda. Y claro, cuando cambia la presión del aire, cuando hay movimiento cerca de ellos, ellos pueden sentir con esos pelos, esos pelitos
especiales que tienen esa estructura, ellas pueden sentir cuando Helen se está aproximando con la chancleta. Entonces, esos cercos son sumamente importantes. Les permite tener y estar alerta lo que tienen ellos detrás, ¿verdad? Ellos siempre están viendo hacia el suelo, por la posición de su cabeza, ellos siempre están así. Creo que por eso también han desarrollado esa estructura que le permiten ellos saber qué es lo que están pasando por detrás, cuando Helen viene con la chancleta por detrás. Como que instintivamente uno se ha dado cuenta, porque verás que a mí, yo ya me di cuenta que es más fácil matarles por la cabeza cuando yo las mato con el matamosca. Y les doy es por la, o sea, dirigido desde la cabeza, entonces ya no se quitan, entonces así ya no tienen escapatoria. Ay, compañerita. Bueno, prefiero que anden matándolos con matamoscas que anden envenenando por todo lado con químicos. Entonces, estábamos hablando, la alimentación de los insectos es bastante amplia. El régimen alimenticio de los insectos es sumamente variado. A grandes rasgos se pueden clasificar en tres. Aquellos que se alimentan a base de plantas, que ahí vamos a encontrar insectos que se denominan fitófagos, aquellos que se alimentan de hojas, apunten. Los xilófagos, aquellos que se alimentan de madera. Los granívoros, los que se alimentan de semillas. Los carpófilos, que se alimentan de polen. Los rizófagos, que se andan alimentando de raíces. Esos son 5 diferentes tipos de base alimenticia, aquellos que se ven asociados a plantas. Aquellos que se andan alimentando a base de animales están los entomófagos, que son insectos que comen insectos, como las mantis. Y los hematófagos, que son los mosquitos o las chinches que andan chupando sangre. También tenemos otro grupo que se alimenta de materia en vías de descomposición. Los necrófagos, como las moscas y ciertos escarabajos que andan alimentándose de animales descompuestos. Los saprosilófagos, aquellos que se andan alimentando de plantas o árboles que ya han muerto. Y los coprófagos, aquellos que andan alimentándose de caca de otros animales. ¿Alguna pregunta? Estos hematófagos son igual los piojos y las garrapatas. Muy bien, piojos es otro grupo. Garrapatas no son insectos. Garrapatas ya tienen más patas. Ok. Pero Jim, yo a las cucarachas las he visto comiendo aceite, o sea, cosas así como donde hay aceite. por eso ellas son tan exitosas, porque ellas pueden comer hasta la gomina de una estampilla y vivir perfectamente de eso, ¿verdad? O sea, las cucarachas tienen la posibilidad de alimentarse de mil cosas. A ver, no todas las cucarachas. De hecho, estamos hablando de cucarachas que fueron introducidas. Las periplaneta americanas, periplaneta germánicas, periplaneta australienses. Son básicamente 3 especies de cucarachas que tenemos en nuestras cajas y que son todas introducidas. No son especies nativas de nuestro país. Las cucarachas de Costa Rica, que son las grandes que hay, ¿verdad? Y también hay unas pequeñas muy lindas. Son especies estrictamente asociadas a hábitos boscosos. ¿Sí? Eso precisamente, estas cucarachotas gigantes, estas entonces son nativas, que creo que hay alguien que está haciendo una investigación de eso, porque son enormes. ¿Ves? Así me gustan, esas sí son bonitas. Se las voy a presentar. Véanlas aquí. Esta es una cucaracha de Costa Rica. Es la más grande que tenemos. Se llama Megablataria. Las vamos a encontrar asociadas a las ceibas y se alimenta de la madera de ceiba. Disculpen, no sé si soy yo, pero no logro visualizarla. Está en presentación. No, es que tenés que correr, si estás en el celular, correr con el dedo la pantalla y ya puedes ver a Jim. Jim, si quiere, lo enseña otra vez. Ah, que ya. Sí, listo. Gracias.
Estaba viendo la presentación. Un momentito, por favor. Pues bueno, entonces continúo. Tenemos los insectos. Hay dos tipos de desarrollo o formas de crecimiento de los insectos. Se les denomina insectos holometábolos o vulgarmente conocido como metamorfosis completa. Son insectos que su metamorfosis va a ser huevo, larva, es muy importante, es el único que tiene estado larval. Todo insecto que tenga larva es un insecto que tiene metamorfosis completa o técnicamente llamado holometábolos. Después tiene un proceso que se llama pupa y después ya forma algo que se llama imago o adulto. Entonces, esto es lo que se denomina metamorfosis completa o holometábolos. Los insectos que se denominan hemimetábolos, ¿verdad? O metamorfosis simple o incompleta, también se les puede denominar, son aquellos que tienen huevos, ¿ok? Pero en vez de larva, tienen algo que llamamos ninfa. La ninfa crece hasta poder desarrollar alas y llegar a la adultez y la madurez sexual. Entonces, esto, ¿verdad? Son insectos que tienen una metamorfosis incompleta. El grupo más exitoso, el que ha tenido mayor éxito evolutivo, el que tiene mayor cantidad de especies, son los insectos con metamorfosis completa, aquellos que tienen larva. Los grupos más antiguos, los insectos más antiguos y los menos evolucionados o derivados, que es como se debería decir, en vez de evolucionados se dicen derivados, y menos exitosos son los que tienen metamorfosis simple o incompleta. ¿Por qué creen eso, chicos? Porque tal vez son adaptaciones cortas, no a periodos muy largos, sino a situaciones como muy puntuales del entorno, como inmediato, en ciclos muy cortos. No really, no realmente. Vamos a ver, pensemos un poquito más. Es muy fácil. Cuando te refieres a metamorfosis, estás queriendo decir la evolución de la, ¿cómo se llama? Del huevo ya al animal. O sea, ya, por ejemplo, las mariposas. Igual que el ciclo de la mariposa, ¿verdad? Huevo, larva, pupa, mariposa. Ese es el desarrollo del animal, ¿verdad? Como nosotros, niños, adolescentes y adultos. Algo así. Ellos, te cuento, los insectos que tienen un desarrollo simple, aquellos que tienen ninfa, no son tan exitosos evolutivamente porque el inmaduro, aquellos ninfas, van a competir directamente con los adultos. Eso va a generar una competencia interespecífica. Entre la misma especie compite. Imagínense una plaga de grillos comiéndose un maizal. Tanto sus crías
como los adultos se van a alimentar de las hojas del maíz. Entonces, las crías y el adulto van a competir entre ellas. Eso se conoce competencia interespecífica. El desarrollo larval evita esa competencia interespecífica. La larva se alimenta de hojas, mientras que la mariposa se alimenta de néctar. Esto ha permitido que estos grupos sean más exitosos. Y por eso hay más. Y por eso pueden haber muchísimos más de ellos en el ecosistema. Van a evitar esa competencia entre ellos mismos. ¿Me doy a explicar? Sí, bueno, Sí. sí, yo lo comprendí. Si tienen alguna pregunta, por favor, todas las preguntas son válidas. Mi único objetivo es que puedan comprenderlo. Yo quiero comprender otra vez eso que acabas de decir. Vale. La competencia interespecífica, entonces, a menor etapas de morfismo, ¿verdad? De cambios. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O sea, van a competir entonces entre las especies y ¿qué es lo que sucede después? Ok, te explico. No es la cantidad de cambios, o sea, van a haber muchos cambios siempre. Para que el animal crezca, ella va a tener que mudar muchas veces su cuerpo, igual, o sea, siempre va a pasar muchos cambios de por medio. Solo que aquí están compitiendo por el mismo recurso alimenticio, la misma especie. Es lo que está pasando con el ser humano, de hecho. Que tanto nuestros niños y nosotros como ya adultos vamos a competir por los mismos recursos alimenticios. Eso va a generar una competencia entre nosotros mismos. Hay momentos que cuando proliferan poblaciones gigantes y se vuelven plagas, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchas veces no todos ellos se van a poder alimentar de forma apropiada y mueren de camino, van muriendo. La misma población se mata a sí misma porque los recursos se agotan y no permiten que todos lleguen a la adultez o madurez. Ups. Wait. Ya te entendí. ¿Me escuchan? Jim, y eso puede ocasionar que la especie, o sea, en esa misma competencia, las especímenes adultos se coman a los especímenes más jóvenes. Podría haber canibalismo, sí, podría pasar eventualmente algo que conocemos como canibalismo. Sin embargo, normalmente, ¿verdad? No pasan con el resto de todos los demás insectos. Los demás insectos en sí, por ejemplo, desde moscas, escarabajos, moscas, escarabajos, mariposas, ¿verdad? Entre un montón de otros más, avispas, hormigas, todos esos van a tener un tipo de, un momentito que estoy presentando problemas técnicos. ¿Me ven, chicos? Sí, sí se ve. Genial. Es que la diapositiva es un poquito grande. Y me aparece como, bueno, a mí me aparece la pantalla en azul y aparece como un recuadro. Bueno, ahorita ya aparece como la imagen de un río, pero aparece como el recuadro. Sí, es que a veces se queda pegada. Te cuento. Ya volvió la presentación. Esta presentación. A mí, yo veo un recuadro y eso azul también. Esta presentación es... A mí me está apareciendo, discúlpenme, ya me aparecen todo, hasta todas las diapositivas aquí. Es que esta presentación es muy, muy pesada. Muchos son fotografías mías y segundo, de que en total este curso son casi 1000 diapositivas. Entonces,
para que tengan una noción, hoy nosotros vamos a conocer así un curso, es bueno, apenas ni una de las diapositivas, entonces es un curso muy, muy grande, de hecho de Lepidoptera. Pues bueno, estábamos hablando sobre este tipo de desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, comparando los insectos que tienen larva, estado larval, la larva siempre se va a alimentar de otra cosa muy diferente al adulto como tal. Eso va a evitar esa competencia entre la misma especie. Veamos una mariposa. La larva se va a alimentar de hojas. No todas se alimentan de hojas, pero pongamos este caso que tenemos acá, de la monarca. Mientras que el adulto va a andar buscando néctar. Entonces, ahí, a pesar de que sea la misma especie, el estado inmaduro va a alimentarse de una cosa y el estado adulto se va a alimentar de otra cosa. Entonces, este es el grupo más exitoso entre todos los insectos. All right. Tipo de fecundación. Pues bueno, ahora sí. Dentro del tipo de fecundación, tenemos dos tipos de fecundación. La fecundación de los insectos se pueden dar de dos formas. Directamente por un tipo de algo muy semejante de penetración, que llamamos cópula, o fecundación externa. No sé si han visto esto en las esperanzas. Es un saco lleno de semen. Ese saco se llama espermatóforo. Y el macho, después, ¿verdad? Después de haber encontrado a la hembra, le pega esa estructura que contenía el esperma del macho y va fecundando poco a poco a la hembra. Entonces no hay una fecundación directa. Entonces, vea que a pesar de que los dos son ortópteros, pertenecen al mismo orden, existen dos tipos de fecundación. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito sobre esto que me llama mucho la atención. La conservación de los insectos es fundamental para la supervivencia de nuestra propia especie y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los insectos son la base de toda cadena alimenticia. Polinizan la mayoría de las plantas, son descomponedores y mantienen el suelo saludable. Recientemente se ha descubierto que los insectos están desapareciendo a una velocidad 8 veces mayor que los mamíferos, aves y reptiles. Cada año se produce un descenso del 2.5% de la cantidad de insectos, una cifra que apunta que en menos de un siglo, en menos de 100 años, podría desaparecer la mayor parte de los insectos de nuestro planeta y con ellos amenazan generar un colapso catastrófico de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esto se publicó hace casi unos 15 años atrás. En Costa Rica no es la excepción. Daniel Jansen publicó hace poco de que Costa Rica en menos de 10 años perdió el 40% de la biomasa de insectos. El 40%. Creemos que mucho de esta mortalidad, por supuesto que es la deforestación, el mayor causante. Yo lo creo así, por lo menos, ¿verdad? Sino que en sí, la utilización de pesticidas y fertilizantes que estamos utilizando en Costa Rica es la causante de ese declive de esta biodiversidad. Esto está amenazando nuestros bosques. Eso quiere decir que nuestros bosques ya no son tan productibles, ya no producen la misma cantidad de frutos, ya no hay tanto alimento para esa danta, ya no hay tanto alimentos para esos monos. Y eso va llevando a un declive también de esas otras especies mayores. Entender qué es lo que está pasando con esta diversidad es fundamental para poder frenar un desastre ecológico que está amenazando a nuestra especie. Estamos a la puerta de la entrada
de una gran hambruna mundial. Que es amenazado por el cambio climático, por todos los desastres naturales que esto va a provocar y con el, ¿verdad? Cada vez el declive mayor de estos grupos de animales. Esto para mí es espeluznante. Desde que yo comencé a estudiar mariposas, desde mis 9 años de edad, he llegado a puntos donde yo veía muchas de esas mariposas que me fascinaban y nunca más las volví a ver. Y yo sé que es producto de toda esta desgracia que cada vez sigue. Esos megaproyectos que siguen impactando no solamente Costa Rica, en muchas regiones del país, del mundo como tal. Estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Tal vez podemos proteger nuestros bosques. Ay, qué lindo el parque, sí, qué lindo, bien verde. Pero al final lo centra el bosque, son bosques desfaunados. Ya no son esos bosques ricos que gozan de una gran biodiversidad adentro. Es como ver una fábrica vacía, sin esos trabajadores que permitían que existiera una gran biodiversidad dentro de estos. Entonces, en ciertas partes del mundo, como Inglaterra, ese descenso de la biomasa inclusive va alrededor de un 72%. Las abejas, esta Apis mellifera, que es la especie que tenemos acá, es la especie clave de la supervivencia de nuestra especie. Si esta especie desaparece, en menos de 5 años no hay alimentos para abastecer a la humanidad. Estaríamos condenados a la extinción. Con solo el hecho de que esta especie llegue a desaparecer. Más del 90% de todos los alimentos que nosotros comemos se ven directamente asociados a la existencia de esta especie. Daniel Jansen ha podido ver con sus 90 y resto de años ese declive de una forma tangible y cómo Costa Rica sigue perdiendo cada día esta biodiversidad. Esos monocultivos que siguen cubriendo el Pacífico Sur de Costa Rica, esos químicos que se permiten de forma legal en nuestro país, cuando son vetados en muchos países como Europa o Estados Unidos, siguen siendo regados en nuestros cultivos de forma indiscriminada, matando a toda esta rica biodiversidad que tenemos en nuestro país. ¿Qué hora es? Bueno, chicos. Ya estamos, bueno, unos minutitos, pero todo bien porque entramos unos minutitos tarde. Viera No, que es a mí me súper gustaría interesante. que me Ajá, regalaran adelante, un Mari. minutico para hablar justamente de eso, de los agroquímicos y los usos agrícolas, por lo menos yo que lo vi muy de cerca aquí en Península, y en algún momento no solamente es decir, o sea, se queda corto tal vez lo que dice Jean con el tema, es que es legal, pero es que va más allá, porque en lo que yo pude trabajar 2 años en ese tema justamente, y prácticamente lo que yo vi es que las mismas instituciones del Estado promueven el uso, ¿verdad?, diestra y siniestra, sin ningún tipo de control, es decir, como que se crea institucionalmente la política y el programa para la dotación de químicos sintéticos, ¿verdad?, de estos organofosforados, sin ningún tipo al principio, digamos, en la implementación, podrán tal vez ser unos 6, un año de los controles, ¿verdad?, decir, sí, vamos a hacer estas misiones y funciones de cuidados, pero siempre se termina descuidando, no se da la fiscalización como debe darse, el pueblo, es decir, las personas beneficiarias de estos productos, ¿verdad?, al mismo tiempo
tienen una visión muy, en lo que yo vi, ¿verdad? Y una muestreo que yo hice con respecto a eso, su visión es, bueno, pero ¿para qué le va a decir a una institución que controle, regule los fiscalice que mejor ni decirle nada, porque si no nos dan nada? Entonces es la actitud del pedigüeñismo, ¿verdad? De que me ayuden o me den algo para poder sembrar y entonces mejor no digo nada y mejor todo se queda callado porque si no, no me dan nada. Entonces, hay actitudes desde la política y desde la misma sociedad que no hemos sabido gestionar entre los mismos ciudadanos, entre los mismos vecinos, para decir, puchica, es que no, ya no es una cuestión en el que yo deba agarrar y decir, es que yo debo esperar a que el Estado me regale algo para medio superarme. Eso por una parte. Y lo otro es el tema del control político de entonces cómo se llevan esas formas de producción, que realmente son muy responsables. Al menos aquí en Península de Osa tenemos al INDER y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Yo lo vi hace 6, 7 años que tengo aquí en la península, y aquí en el INDER se regalan en los programas institucionales químicos y usted va y visita las fincas, ¿verdad? De los productores, sean pequeños, medianos, grandes, y o sea, nada de triple lavado, o sea, de ¿cómo se llama? De cuidado, del triple lavado, entonces por eso va a las quebradas, todo eso se hace un muy mal manejo. Entonces, ahí es donde yo siento que tiene que poder haber entre los mismos vecinos como un acuerdo de decir, no, mire, nosotros mismos vamos a optar por apañarnos nosotros mismos en generar las soluciones y tratar entonces de entre los mismos vecinos apoyarnos solidariamente unos a otros para que mi mismo vecino de la par no esté en esa tampoco condición de dependencia de ese tipo de productos. Entonces yo siento que para mí lo más necesario, bueno, aparte de la paciencia, es la solidaridad. Eso tiene que existir. Yo no puedo ser indolente con el resto de mis vecinos a decir, sí, como en mi casa yo cuido y el vecino, pues, yo estoy bien y el vecino no me importa su condición socioeconómica, entonces en realidad yo no me preocupo. Eso no debe seguir siendo así. Más allá es voluntad política. Por supuesto que detrás de todos sus químicos hay millones de dólares de por medio. Hay muchos intereses económicos de parte de instituciones y de funcionarios ¿verdad? De alto rango en nuestro país que permiten este tipo de prácticas. Que si hay alternativas, sí, claro, ya existen alternativas. Existen otras formas para poderlo lograr hacer. Sin embargo, no hay esa voluntad de que Costa Rica comience a generar una nueva gestión diferente en la utilización de agroquímicos que se siguen tirando, ¿verdad? Indiscriminadamente en nuestro territorio. Ya hay casos inclusive de personas intoxicadas, escuelas donde niños han terminado intoxicados. ¿Y qué ha pasado? Y la gran mortalidad que existe de cáncer estomacal en Costa Rica es producto de todos esos pesticidas. Nos están envenenando. Bueno, aparte de eso, yo siento que deberíamos, a partir de este curso, bueno, yo vi un estudio del TEC 2 años antes de yo llegar aquí a la península, que el TEC había hecho ya un levantamiento de muestreo de aguas de lluvias en los que están encontrando elementos organofosforados, justamente. Entonces decía, bueno, pero ese informe entonces ¿a dónde más llega? ¿Qué más gestiones se da? Y al mismo tiempo, ¿en qué otras partes de Costa Rica se hacen, verdad? Claro, por supuesto. Pues bueno, chicos, nos estaríamos viendo. Nos estaríamos viendo y pues espero que les haya gustado un montón. Por favor, dale like a la página de la fundación para que estén al tanto de todas las cosas que estamos haciendo en conservación, en divulgación, entre otras cosas más. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias a Jim y muchas gracias